Teoría de la organización para la administración pública. Capítulo 1. El contexto decisorio de la administración pública. La teoría de las organizaciones, como la entendemos en este libro, es el conjunto de conocimientos e información que explica cómo y por qué los individuos actúan como lo hacen en los medios organizacionales, es decir, como miembros de organizaciones, como receptores de los bienes y servicios que proveen y como emprendedores de acciones que influyen y son influidos por otras organizaciones. Por definición, los administradores públicos actúan en un contexto organizacional, a fin de comprender la relación que la teoría de las organizaciones guarda con la administración pública. Es necesario trazar en primer término un marco que define el campo, lo que hacemos en los 3 capítulos de la primera parte. En este capítulo examinamos las decisiones que constituyen el grueso de las actividades de administración pública. Los 2 restantes esbozan los campos organizacionales en los que los administradores públicos toman decisiones, así como los vectores normativos que ayudan a conformarlas. Por administradores públicos nos referimos principal pero no exclusivamente a aquellos conocidos en una época más delicada como servidores civiles, que tienen la responsabilidad de realizar las tareas del gobierno. En este grupo están los que, en el transcurso de su trabajo cotidiano, aplican las leyes de una localidad y llevan a cabo los dictados civiles de la sociedad. Esto comprende al director de la CIA, al secretario de Recursos Humanos de Maryland y al director de personal de Lakewood, Ohio, pero también al trabajador social, al policía de ronda, al empleado del Departamento de Aguas y al analista del Departamento de Planeación del Condado. Incluye a todos aquellos individuos en la medida en que cumplen responsabilidades públicas, aplican las leyes y ejercen un cargo público. Dicho de una manera simple, los administradores públicos se enfrentan con decisiones que afectan la vida de las personas, se toman en nombre del pueblo y emplean recursos públicos. Por lo tanto, los que se encargan de la administración pública son más que el grupo tradicional de servidores civiles. En cualquier nivel de gobierno hay organizaciones, dependencias públicas, comisiones, corporaciones públicas y fuerzas oficiales, cuyos miembros cumplen los mandatos legítimos de la sociedad y así trabajan en el interés público. Para nuestros propósitos, también pueden ser vistos como administradores públicos. La línea divisora aquí es simple que definir, pero difícil de trazar. La administración pública es la ocupación de todos aquellos que actúan en nombre del pueblo, en nombre de la sociedad que delega en forma legal, y cuyas acciones tienen consecuencias para los individuos y los grupos sociales. Todos los que participan en la administración pública toman decisiones con base en las leyes, las normas y las tradiciones públicas, pero además sus decisiones reflejan juicios fundados en valores y apreciaciones personales que surgen de configuraciones peculiares de factores en situaciones particulares. Las decisiones, como los juicios en que se basan, proceden de las relaciones mutuas entre lo general y lo específico, lo personal y lo impersonal. La complejidad de estas relaciones queda bien ilustrada en la historia de Alan Mayden, que contamos en el recuadro adjunto. Se trata de un niño de 5 años cuya custodia le había sido retirada a su madre por decisión del Estado y que fue hallada muerto a golpes, poco después de regresar a su cuidado. Aunque esta historia es especial por su patetismo, no es única en el sentido de que resume la esencia de los muchos conflictos que enfrentan a diario los administradores públicos, cuándo actuar y cuándo no, cómo rendir cuentas, cómo interpretar la responsabilidad personal y cómo determinar los límites organizacionales que su autoridad y responsabilidad. La historia pone de relieve el tipo de problemas y por tanto el tipo de decisiones que los administradores públicos enfrentan. Los casos tan conmovedores como el de Alan Mayden aparecen en la prensa, pero cada día hay miles de casos similares que pasan inadvertidos excepto para sus actores. Su similitud no radica en el patetismo o las consecuencias trágicas, sino en las decisiones que se toman, decisiones sobre la vida de las personas, las condiciones en que trabajan y viven, las formas en que se relacionan. Desde luego, las decisiones son respuestas a problemas. Tradicionalmente decimos que las respuestas públicas o determinados problemas constan de 2 partes, a saber, la política o línea de acción a seguir y la administración de tal política. Esta distinción entre teoría y práctica de la administración pública resulta útil cuando administrar significa simplemente llevar a cabo una tarea. Sin embargo, administrar adquiere un significado cada vez mucho más complejo. ¿Cómo conciliar intereses, rendir cuentas por determinadas consecuencias y justificar ciertos actos? La actividad gubernativa se ocupa casi exclusivamente en la mediación entre una parte de la sociedad y otra. Aunque esta mediación no es una actividad nueva, nuestro reconocimiento de su penetración sí es relativamente nuevo, al igual que nuestro reconocimiento de la función que cumple el administrador público. Por ejemplo,
En el caso de la acción afirmativa, las reglas y pautas son establecidas por las leyes y los tribunales, aunque no necesariamente en forma clara. Sin embargo, los administradores dan sustancias a esa política al decidir cómo y cuándo intervenir. En virtud de su intervención, la acción afirmativa ha modificado no solo el lugar de trabajo en general, sino también la idea que los trabajadores tienen de sí mismos. Ha abierto cauces y ha creado oportunidades que no existían. Al mismo tiempo, al hacer explícita la propia debilidad de la sociedad, ha suscitado ansiedades y hostilidad al disminuir la cohesión y a veces la productividad a corto plazo de la mano de obra. El que esto sea de bueno o mal agüero no constituye la cuestión principal por estudiar. El punto crucial es que el administrador, como agente de la voluntad pública, modifica la sociedad de la que surge el gobierno. Esto ocurre en primer lugar a través del tipo de problemas que la sociedad desea que su gobierno solucione, a saber, problemas perversos como el de Alan Maiden. Problemas dóciles y problemas perversos. Horst Rittel y Melvin Weber han señalado que los problemas para cuya solución tradicionalmente se acudía a los políticos profesionales se han resuelto en gran parte: los caminos están pavimentados, las viviendas construidas, los drenajes conectados, si bien no al gusto de todos. Estos problemas maleables, los que podrían abordarse con sentido común e ingenio, han dado lugar en décadas recientes a otra clase de dificultades. Se trata de los problemas sin soluciones, con respuestas solo temporales e imperfectas. Tienen que ver con el trazado de una autopista, el establecimiento de un programa escolar, la lucha contra la delincuencia. Rittel y Bebel los definen como problemas perversos, en oposición a los problemas dóciles del ingeniero, el constructor de caminos o el científico. Los llamamos perversos no porque sean en sí mismos deplorables éticamente. Empleamos el término perverso en un sentido análogo al de maligno, en oposición a benigno, o vicioso, como un círculo, o tramposo, como un duende, o agresivo, como un león, a diferencia de la docilidad de un cordero. Los problemas dóciles se solucionan porque es fácil definirlos y separarlos de otros problemas, así como de su entorno. No es que se les reste sustancia al decir que son fáciles de resolver, pero tienen una característica importante: cualesquiera que sean las dificultades y complejidades con que se tope su solución, son principalmente de carácter técnico. Por ejemplo, la llegada del hombre a la Luna y su regreso a salvo a la Tierra requirió la solución de un problema monumentalmente complejo, agotador, arduo y costoso, y sin embargo dócil. En cambio, los problemas perversos carecen de una formulación definitiva y por tanto de criterios uniformes para decidir cuándo se ha hallado una solución. En realidad, elegir una definición de un problema determina su solución. Por ejemplo, consideremos las categorías que se emplean al definir el problema del desempleo. El Departamento de Estadísticas Laborales utiliza 7 definiciones diferentes del concepto y por ende del problema de desempleo, que difieren si se toman los trabajadores de tiempo parcial o si bien solo se cuentan los jefes de familia o también los dependientes. Así, en abril de 1977, el desempleo de los Estados Unidos fue, con sus variaciones, de 1.9, 3.1, 4.4, 6.5, 7, 8.6 y 9.9%. Las definiciones alternativas son tan comunes que a veces olvidamos su significación. Las cosas se aclaran cuando uno examina las definiciones occidentales aplicadas a culturas no occidentales. Por ejemplo, Gunnar Myrdal, tras revisar diversos intentos para medir el desempleo en el sur de Asia, señala: pero sería ilógico suponer que el remedio para la escasez que hemos advertido consiste simplemente en el perfeccionamiento de las técnicas y en ganar experiencia en la depuración. La diferencia fundamental radica en el marco analítico que ha guiado estas investigaciones. En general, estos estudios se han realizado para plantear las interrogantes que los economistas occidentales desearían investigar en sus propios países, pero al mismo tiempo suele conocerse que las categorías occidentales no pueden transferirse intactas al medio sudasiático. Esta comparación entre occidental y no occidental solo subraya las dificultades de definir un problema. Si el problema de desempleo es que trae penurias económicas a las familias, entonces es necesario dar empleo a todos los jefes de familia que son su sostén. Por otro lado, si el problema es la privación económica y el bienestar psicológico, entonces hay que dar empleo a todos los que pueden y quieren trabajar, incluyendo a los jefes de familia y a sus dependientes. No tiene sentido discutir si una de las soluciones es correcta y la otra incorrecta. Empero, cabe argumentar que una es mejor o peor que la otra en un momento dado. Los problemas sociales implican, en parte, una discrepancia entre cómo vemos las cosas y cómo creemos que deberían ser. Sin embargo, con los problemas perversos, la manera de entender la discrepancia en un momento dado determina la forma de resolver el problema en ese contexto. Esa interacción entre ver y escoger se aprecia en el problema de la pobreza de los Estados Unidos. La pobreza en las actividades legislativa, judicial y ejecutiva
ha sido definida con mayor o menor constancia desde el régimen de Richard Nixon, como la falta de dinero. Podrían darse otras definiciones en términos de posición social, educación u oportunidades. El nivel de pobreza se volvió entonces un problema de distribución del ingreso, que resulta técnica o políticamente más accesible que si fuera, digamos, uno cultural. Dado que los problemas perversos son objeto de innumerables definiciones políticas, no hay pruebas concluyentes para medir la eficacia de sus soluciones. En general, una vez que un puente se ha construido, un problema más bien dócil, aunque decidir su ubicación puede no serlo, es posible determinar si ha resuelto el problema planteado, es decir, mover cierto tráfico de un sitio a otro en forma segura. En cambio, en los problemas perversos, la solución misma está sujeta a volverse parte del problema. Un programa de capacitación para el empleo prepara trabajadores calificados, cada uno de los cuales reemplaza a 2 empleados menos especializados. Un menor salario mínimo para adolescentes ayuda a elevar la proporción de muchachos con empleo, pero a expensas de trabajadores de mayor edad que requieren un salario mínimo más alto. Así, toda solución influye no solo en el problema que se ha fijado como objetivo, o no así lo espera, sino también en ese otro del que el problema origina era solo un síntoma, y los efectos no van necesariamente en la misma dirección. Además, debido a su singularidad, los problemas perversos no son abordables con las rutinas habituales de análisis y evaluación. En consecuencia, hasta donde es posible hacer una lista previa de las soluciones de un problema perverso, es difícil que éstas sean excluyentes. Podemos reducir el desempleo definiéndolo de un modo diferente, incrementar el monto de trabajo, aumentar el número de empleos, reducir el tamaño de la mano de obra o incluso cambiar la naturaleza del trabajo. Por último, al lidiar con problemas perversos, los administradores públicos, en tanto que supresores de problema no tienen derecho, en un sentido político, a equivocarse, son responsables de las consecuencias sociales de sus soluciones. Sus actos y omisiones influyen en personas cuya vida se ve afectada por las secuelas. Las organizaciones como soluciones de problemas perversos. Dócil y perverso representan los extremos del mismo fenómeno, más que categoría aparte. Como tal, la noción de problema perverso sirve como recordatorio metafórico de nuestras limitaciones para controlar el mundo social. En cierto sentido, la mayoría de los problemas que el gobierno enfrenta, al menos en algunos aspectos, son perversos. Sin embargo, cuando se ocupa de un problema perverso, se ve la necesidad de hacerlo dócil o limitarlo de alguna manera. Como actores cruciales en estos esfuerzos son los administradores públicos, quienes aplican análisis instrumentales y reglas para que los problemas perversos sean susceptibles de solución. Al separar medios y fines, el análisis instrumental los permite juzgar si un acto organizacional es correcto y, por extensión, si los agentes se condujeron de manera responsable. Al profundizar el análisis instrumental, con el conocimiento adecuado de un problema y la información y los recursos suficientes para resolverlo, se supone que hay estructuras de autoridad organizacional listas para asegurar que los miembros cumplan con las metas y los procedimientos operativos aceptados. Sin embargo, la metáfora del problema perverso pone en tela de juicio tanto nuestras explicaciones convencionales de los problemas organizacionales como nuestras ideas sobre la responsabilidad y la autoridad. Por inferencia, las teorías de la organización que insisten en que las acciones racionales son primordiales o puramente instrumentales revelan la perversidad de ciertos problemas administrativos. Por extensión, también revelan las limitaciones inherentes al evaluar las soluciones, ya sea como fundamentos puramente instrumentales o recorriendo a la sola autoridad organizacional formal. Si, por ejemplo, no hay un acuerdo sobre la atribución apropiada de las responsabilidades morales, institucionales y legales en la muerte del niño Alan Maiden, ¿quién puede entonces decidir, aún después del hecho, cómo se hubiera llegado a la solución de su problema y el de la sociedad, evitar su muerte? Al igual que otros problemas perversos, la muerte de Alan revela que las dificultades y limitaciones de una dependencia se entrelazan con las de otra y otros actores. Así como los actores organizacionales definirán los problemas de diversos modos, las teorías de la organización pueden definir sucesos similares. En virtud de las diferentes versiones que plantean de manera radicalmente distinta, al igual que los propios problemas perversos, la bibliografía organizacional posee una naturaleza rashomoniana. Varios postulados teóricos enmarcan las mismas situaciones en forma distinta, plantean diferentes interrogantes sobre ella y, por lo tanto, para enfrentarlas proponen soluciones o modos de acción que difieren. El administrador que asume una función. Si bien algunos problemas pueden circunscribirse de un modo más o menos fácil en términos del número de individuos e instituciones que afectan, los problemas que muestran aspectos especialmente perversos parecen abarcar una amplia gama de áreas organizacionales, políticas y personales.
A fin de simplificar esta imagen en forma analítica, conviene echar mano de varios recursos conceptuales. Uno de ellos es el concepto de función. Una función es el conjunto de expectativas que acompañan una relación organizacional particular. Hay una bibliografía copiosa sobre diversos aspectos teóricos y empíricos de las funciones que no es necesario revisar en este espacio. Basta con llamar la atención sobre una idea que de muchas maneras se ha fijado en nuestro lenguaje cotidiano. Asumir una función significa simplemente adentrarse en una relación que ya tiene definidos muchos de sus términos. Estas definiciones son a veces legales. Por ejemplo, un administrador público en funciones de director tiene tareas específicas que lo vinculan con sus subordinados como contratar, despedir y supervisar. También hay expectativas culturales a menudo incorporadas en las leyes. Por ejemplo, el administrador público como director tendría que ser por lo general árbitro de disputas entre subordinados. Algunas de las expectativas atañen el poder. Se supone que el administrador público como director tiene más poder. Es decir, es más probable que tenga influencia sobre fuerzas y sucesos internos y externos que los subordinados. Pero las funciones no están preestablecidas, también las definen los individuos que las desempeñan y los que responden. Las expectativas que fijamos en quien desempeña una función se ven modificadas tanto por las acciones del individuo como por las de aquellos con quienes la función impone una relación. A medida que aumenta la gama de ocupaciones del administrador público, conforme éste pasa de una función a otra, se requieren cambios significativos en las capacidades, los conocimientos y las destrezas que necesita. Asimismo, hay un cambio en el grado en el que ese desempeño, sin importar cuán hábilmente se cumpla, garantiza soluciones o resultados deseables. Acción personal y acción organizacional. Las acciones y omisiones de los funcionarios competentes en el caso de Alan Maiden retratan algunas de las patologías de las organizaciones públicas en términos más bien crudos y trágicos. Sin embargo, el caso plantea cuestiones que son genéricamente similares a los problemas perversos con los que se enfrentan incontables administradores públicos rara vez, y sus respuestas si acaso son concluyentes. Por ejemplo, ¿dónde está la línea divisoria entre las responsabilidades del gobierno y las de los ciudadanos particulares? Frente a la escasez de tiempo, recursos y conocimientos, ¿cómo saben los funcionarios públicos sin la ventaja de la retrospectiva, si sus acciones responden de manera adecuada al público que sirven? En vista de las relaciones entre las diversas dependencias legalmente responsables del bienestar de la ciudadanía, ¿es posible deslindar responsabilidades en forma razonable cuando un ciudadano es mal atendido o maltratado? ¿Sirve mucho este deslinde para garantizar acciones más dirigentes en el futuro? Por último, ¿es la calidad de los servicios del gobierno una función más de la observancia puntual de procedimientos formales o del compromiso personal de los funcionarios para responder con eficacia a las necesidades del público? Las dificultades de obtener respuestas definitivas a estas preguntas ilustran los problemas que los administradores públicos enfrentan al decidir no solamente cómo y cuándo actuar, sino ¿en verdad deben actuar? Si las acciones de los funcionarios públicos parecen difíciles de entender cuando se juzgan en forma individual, consideremos entonces la dificultad aún mayor de comprenderlas en su relación recíproca. Las decisiones administrativas son arduas y complejas precisamente porque se toman y ejecutan en un contexto organizacional, una red de relaciones que a menudo confunden no solo a los observadores, sino también a los mismos participantes. Por ejemplo, a pesar de las innumerables reglas y otros mecanismos destinados a controlar los errores administrativos, tanto la discrecionalidad como la información incompleta son una parte inevitable de la acción administrativa. Aunque la discrecionalidad administrativa puede conducir en ocasiones a equivocaciones, también es la base del compromiso personal de los administradores para una ejecución concienzuda de sus tareas. En otras palabras, permite que el administrador y el usuario den forma a la regla general de la circunstancia específica. Sin este compromiso, como reconocía Max Weber, la impersonalidad formalista necesaria para garantizar la eficiencia de la burocracia también puede generar una patología propia en forma de indiferencia. Así, Alan Maiden bien puede haber muerto por razones relacionadas menos con la ruina de un sistema formal de normas y procedimientos que por el hecho de que faltaran personas que se ocuparan de suficiente en el momento preciso. Sin embargo, aún esta apreciación puede ser engañosa por la distinción que traza implícitamente entre acción organizacional y personal, es decir, entre la que se lleva a cabo de acuerdo con normas y funciones y la motivada por un compromiso personal. Sin embargo, aunque la fuerza de tal distinción se manifiesta de manera evidente en el premio que las organizaciones modernas otorgan a la eficiencia y por ende a la impersonalidad, no deja de ser artificial. Las organizaciones son antes que nada creaciones humanas, llenas de reglas, funciones y trámites impersonales
parecen adquirir una vida y una legitimidad propias de la mente de quienes trabajan en ellas y sufren su influjo. En realidad, la historia de las organizaciones modernas y de la teoría de las organizaciones es la historia de la idea que tanto legos como especialistas han llegado a tener de la separación de lo personal y lo organizacional. El que esta idea es implícita y aún inconsciente revela el poder que toleramos de las organizaciones ejerzan sobre nosotros. Pese a los beneficios materiales que hemos cosechado en virtud de esta separación artificial, también hemos tendido a pensar erróneamente que hay una diferencia clara y significativa entre las organizaciones y la gente que las ocupa. Por lo tanto, decir que Alan Maiden murió por la ruina de un sistema de normas y procedimientos o por negligencia e indiferencias humanas equivale a expresar lo mismo de dos maneras. Separar lo personal de lo organizacional ha sido un paso esencial para el desarrollo de las organizaciones modernas como un instrumento eficaz para lograr fines determinados. Según el grado de su eficiencia, las organizaciones modernas se ajustan a un precepto normativo, a saber el de la racionalidad instrumental. La actividad contemporánea puede considerarse irracional solo hasta el grado en que cumple con metas predefinidas. Entonces, la acción aparece solo como un medio o un instrumento para alcanzar fines. Por lo tanto, tal acción es apreciada solo mientras las actividades requeridas para lograr tales fines sean mínimas. Este es el significado común de eficiencia, la medida de que también la acción organizacional satisface este criterio. Un modo importante en que las organizaciones fomentan la eficiencia consiste en sostener la noción de que los proyectos únicos y personales de los individuos se distinguen y subordinan a la conducta eficiente del quehacer de la organización. La acción racional ha llegado a identificarse casi exclusivamente con lo que uno hace dentro de un ambiente organizacional, y en particular con lo que uno hace para apoyar las metas y los objetivos de la organización. La importancia de todo esto es que la racionalidad instrumental está en el centro de la administración pública y de casi toda teoría de las organizaciones. El que la gente considere a las organizaciones como un medio para lograr un fin o el que las acciones de esta persona se midan de manera instrumental no es sorprendente ni por fuerza perjudicial para nadie. Las dificultades surgen cuando aquellos son vistos como los únicos medios por los cuales se juzga la acción administrativa.